Todo bien. Vamos a arrancar con retenciones. La idea también es que nos vayan haciendo preguntas ante algunas dudas. No muchas. Vamos a exponernos. El equipo de tesorería va a exponer, no voy a hablar yo sola. Este es un libro que armé en Notebook LM, donde están todas las retenciones del régimen general y regímenes especiales, o la mayoría. Después el que quiere, me pide el link y le paso que está toda armadita la carpeta. Sí, la queremos. Bueno, antes de arrancar, ¿hace falta que repasemos factura B, factura C? ¿No? ¿Estamos todos? Sí. O si querés que le decimos rapidito. Bueno, con las dudas. Bueno, tienen que tener en cuenta que hay dos regímenes de facturación, y tenés la parte de monotributo y de responsable inscrito. Entonces, cada situación te da una manera diferente de retener después. A la vez, ellos tienen una diferencia, excepto lo que decía Pame, porque el monotributo es un impuesto que se paga grupal y en eso incluye, se paga por cuotas, y eso incluye impuesto a las ganancias, IVA, y también la parte previsional, que es la parte de jubilación y de obra social. En cambio, si una empresa tiene un monto de facturación un poco mayor, hay un límite, justamente ese papelito del límite de monotributo, con escalas, esas empresas lo que tienen es que facturar y presentar declaraciones juradas por separado de IVA, de ganancias y de SUS. Entonces acá depende del tipo de factura que nos llega, es cómo tenemos que retener, depende del contribuyente. Bien. Aclarar, seguimos. Desde que se implementó la ley de transparencia fiscal, todas las facturas tienen que discriminar IVA. Hubo un periodo en el cual no hacía falta discriminar, a partir de ahora todas las facturas deben discriminar el IVA en la factura. No sé si han visto el... Discriminar es decir, el monto que corresponde al IVA. Sí, eso implicó un cambio importante antes del régimen de transparencia fiscal respecto del régimen de retenciones, porque como no estaban obligados a discriminar, solamente el régimen de SUS establecía que si el proveedor, en este caso nuestros proveedores, nuestros contratistas, incluían en la factura una alícuota, la alícuota o el porcentaje 21%, para SUS, o sea, esté o no discriminado, se detrae para el cálculo de las retenciones, pero por ahí bueno, va más adelante, pero es más de cálculo. Pero a partir del régimen de transparencia fiscal, como todos los sujetos están obligados a discriminar IVA, entonces ahora se detrae de todos los impuestos que retenemos, de ganancias, de ingresos brutos y de SUS. Bueno, ahora vamos a las retenciones que le hacemos a un responsable inscripto, factura B. ¿Qué le retenemos? A ver. Ingresos brutos. Ganancias. Ingresos brutos. Sí. Claro, a ella le falta SUS porque en realidad SUS no se retiene dentro de los fondos permanentes, claro. Por eso te suenan esos dos. Y también lo que tenemos sobre estas retenciones es del IVA, que es el caso más completo, que sería en una empresa de limpieza. En una empresa de limpieza también se retiene. Y limpieza, seguridad, bueno, esos son regímenes especiales. Estudiaron. Bueno. Yo iba a agregar algo antes, porque por ahí hay gente nuevas. A ver, el Banco es agente de retención de varios impuestos. Por ahí la mayoría lo sabe. Si quieren comentar algo de qué impuestos son los agentes, como para sobre el SUS y todo eso, y no saben qué estamos hablando. Entonces, sí, por ahí. Ahora, esa, bueno, sí. La otra presentación. ¿La tienes? Sí, ponemos que es una retención, somos agentes de retención, de ganancias, de IVA en casos especiales, en los regímenes especiales,
de ingresos brutos, eso corresponde a impuestos provinciales y de sus. Y ganancias también cuarta categoría. Y ganancias, claro, cuarta categoría, eso lo hace sueldo. Ganancia de cuarta categoría es la régimen de empleados en relación de dependencia. Pero también, no, pero ahí la chica de cuarta categoría ganancia. Eso va a partir de cierto ingreso y de cierto año de ingreso, donde se les empieza a descontar, lo descuentan desde sueldos, y nosotros hacemos dos pagos al fisco, porque nosotros estamos reteniendo algo que en realidad estamos haciendo de fisco y lo tenemos que pagar. Entonces, cuando pagamos, hacemos una declaración jurada, primero un anticipo de algunos impuestos, y después de todo se hace una declaración jurada donde rendimos todo eso que estuvimos reteniendo una vez al mes. Bueno, de la resolución 830 o el cuadrito que yo les pasé, generalmente no sé si no se ve muy bien. Acá no se ve. No se ve, pero después se lo pasamos ampliado. Está en este cuaderno, están las resoluciones. ¿Cuáles son los casos comunes? Locación de servicios, compra de un bien, un alquiler, ¿qué me estoy olvidando? El régimen especial de Después de- limpieza, que es como un régimen particular, especial, Y ahora, y obra Y pública. obra pública. Y obra pública. Acá nosotros le di la tablita que también está, porque hay mínimos no imponibles al momento de hacer el cálculo. Si es bienes es un mínimo no imponible, si es servicio es otro mínimo no imponible. mínimo no imponible, para el que por ahí no sabe o no estudió contador, es que a partir de cierto monto se va a empezar a retener. Eso se le resta y de ahí en más se retiene. Cuando vayan a estudiar, que tengan las tablitas o tengan que hacer algún cálculo, igual en el PAMEI les dejo todos los detalles, pero nos preguntan, nos ponen a la TES o con cualquiera de nosotros, porque a veces un poco. Gracias. Acá tenemos el régimen general de contribuciones patronales o SUS. Después tenemos regímenes especiales. Esto se los paso y después lo pueden estudiar tranquilos. Tenemos servicio de limpieza, que es el que trabajamos acá, que retenemos en el Poder Judicial. Esta es una particularidad, la alícuota del 6%. Si no, régimen general es el 1%. Igual esto no se lo memoricen, después le vamos Para a eso dar un están ejemplo, las tablitas. Y vamos a ver ejemplos prácticos. ya se van a acordar. Y no lo vamos a tomar en el examen. Ah, entonces pónganse a comer y ya está. Bueno, esas son retenciones a nivel ARCA-FIP. Después vamos a nivel provincial, las retenciones de ingresos brutos, alícuotas. Si es un monotributo y es contribuyente directo, ¿le vamos a retener algo? Monotributo no. No. Y si es un monotributo, sede en Neuquén, que está en convenio multilateral, no le retenemos si tiene, si está en el régimen unificado el monotributo. ¿Qué significa monotributo unificado? Dentro de ese impuesto está pagando todos los impuestos nacionales, que sería, como les expliqué al principio, el IVA, ganancias, los patronales, contribución patronal o obra social, pero a la vez cuando es unificado paga una cuota donde también incluye el impuesto provincial, que sería ingresos brutos. Entonces, como en esa bolsa del monotributo unificado tiene todo, nosotros ya no le retenemos nada. Él paga unas cuotas fijas. Ese contribuyente, esto es bastante nuevo, es como de oficio. Cuando alguien, si viene una persona, un contribuyente se inscribe de cero, se inscriben y dan los montos de facturación o decide que va a ser monotributista y le dan los parámetros para poder serlo. Cuando se inscribe automáticamente en ARCA, AFIP ARCA, se le da de alta como automáticamente el régimen, están vinculados ahora rentas con ARCA. Entonces, como de oficio, queda inscrito en el monotributo unificado, o sea, el monotributo a nivel nacional y en un régimen simplificado de ingresos brutos, que es lo mismo,
y paga los montos fijos, que como bien decía Lore, ¿Eso para qué se hizo en realidad? La idea era de que es para, supóngase, la persona que te va a arreglar a la casa o alguien que hace tareas, no tiene tanto tiempo ponerse a pagar tantas cosas, le cobras una cosa y sí, ya no está. se presentan declaraciones juradas, o sea, tiene un montón de de costos, beneficios. de beneficios y costos administrativos que no tiene que asumir. Pero, como decía Pame, esa es como la regla general. Pero hay casos donde hay personas que son monotributistas y como tributan en más de una provincia, ellos deciden salirse de ese régimen provincial simplificado y entonces están inscriptos en el régimen de convenio multilateral, que es un convenio especial de ingresos brutos. Entonces, en esos casos sí se le debe retener al proveedor en concepto de ingresos brutos esos porcentajes de acuerdo a dónde tiene su sede fiscal. Bien. Si es en la provincia en la provincia de Neuquén, se le retiene el 1,5. Si es en convenio multilateral de otra y sucede en otra provincia que no sea Neuquén, es el 1%. Esto no lo pude sacar, no lo usamos. Y la alícuota general Está borrado. es el 2%. Lo tachamos. Esto es precio, ¿no? Sí. Y después algún fondo le ha pasado de que recibe facturas, no están inscritos ni en convenio, ni tienen la sede en Neuquén. En Y no esos son casos En la pantalla. se le retiene el 4%. Si es responsable inscripto, retenemos directo de Neuquén el 2%, bueno, y lo que charlamos recién. Todo esto si supera Los 300.000 pesos. Claro. Si supera los 300.000. ¿Que lo tienen en la tablita? No. Sé que no lo dice, pero Sí, está en el cuadrito y está en los libros de Notebook.m. Toda esa información está. Bueno, ahora seguimos. Por ahí lo importante también saber es que los cálculos, o sea, es todo como muy matemático y está todo escrito en las distintas normativas. Entonces, por eso es muy difícil acordarse de todo. Bueno, está en el material, digamos, pero está todo escrito y todo dice a partir de cuánto se tiene que retener, cuáles son los sujetos a los que corresponde, cuáles son las alícuotas, cuáles son los mínimos, etcétera. ¿Qué significa una retención y para qué? Ya un poquito lo... Acá donde dice asegurar el ingreso oportuno del gravamen al fisco, nosotros no podemos retener y no rendir, porque sería como adueñarse de fondos derechados. Es peor retener y no presentarlo en la declaración jurada que no retener. Entonces, siempre en eso tenemos que estar atentos y tener todo lo que retuvimos, presentarlo. Lo mismo las chicas de se sueldo. presenta una vez, se rinde una vez al mes. Las declaraciones juradas, Sí, sí. claro, pero siempre hay un anticipo. En la primera quincena, termina la quincena, ahí se hace un corte y se hace la presentación del anticipo. De algunos impuestos. No, Todos de- los de AFIP, no los de ingresos. ingresos brutos es Ingresos mensual. brutos. Mensual y no tiene anticipo. Y de los tres, Los tres. 3. ganancias, IVA y sus. Sí, salvo Y, cuarta. salvo cuarta, claro. Cuarta va a fin de mes, cuando las chicas liquidan sueldo, nos informan y se junta con la declaración. Puede que caiga IVA también. Depende qué día paguemos la parte de limpieza. Con la cuarta categoría se junta con la segunda quincena, digamos, el impuesto de... Sí, los declaramos todos juntos. Cuando hacemos la declaración jurada, van todos los impuestos, ganancia de cuarta, IVA, SUS, ingresos brutos, que va aparte. Son 2 declaraciones juradas distintas. En realidad esa historia del anticipo, el trasfondo que tiene, es que el anticipo se hace para que el Estado vaya teniendo como un ingreso de tarifa, que si no recibiría todo fin de mes y a mitad de mes no recibe. Entonces, como para ir... Sí, básicamente es un objetivo, o sea, el fisco designa generalmente a los estados, básicamente, en parte hay otros sujetos, los designa como agentes de retención, justamente para asegurar el cobro de determinados impuestos y anticipar ese cobro. Entonces, por eso el Poder Judicial
Por eso estamos designados por el fisco para retener en cada pago, y generalmente el momento, está establecido en la normativa también, el momento de realizar esa retención, sea de ganancia, sea de IVA, de cualquiera de los impuestos provinciales también, ingresos brutos, es al momento del pago. Al momento del pago es el momento donde hay que... Bueno, vamos a ver rapidito casos prácticos de cómo lo determinamos. Esto es lo... Empezamos por el más fácil. Claro, es lo que hacemos normal, salvo Cliva, perdón, me quedé con la... Salvo Clenar, que se paga una vez al mes, y certificado de obra también son eventuales. Los 3 de arriba son los que hacemos diariamente, digamos. Sí, los más comunes. ¿Me puede ir pasando Lore con el control también? Ah, bueno. No sé. Acá llega mi tecnología. En todos los casos que miramos, Esto se ve borroso, pero después lo van a tener. después lo va a subir Agus. Agradecerle especialmente a Agus que me ayudó. Omar, yo le pasé algo y Agus lo dejó re bonito. Un alquiler común. Nosotros cuando nos llega la orden de pago, El GD, el expediente GD nos llega. claro, entonces nosotros que miramos la orden del psicólogo, también miramos la del COPS, y ahí siempre con la factura. ¿Qué es lo primero que miramos? Miramos si es responsable inscrito, monotributo, miramos de qué concepto es, y miramos si tiene discriminado el IVA. En este caso, no tiene discriminado el IVA. ¿Por qué? Porque es alquiler. Es un caso especial que todas estas facturas no tienen IVA. Bueno, Después, esta es toda la documentación que bajan los chicos al momento antes de pagar. no tiene discriminado. No tiene discriminar, no tiene la obligación de discriminar el IVA a la factura. No llevan IVA. No llevan IVA. Sí, no, ahí llegamos. Cuando es alquiler de vivienda unipersonal, digamos, y al Estado, no lleva IVA a la factura, no hay que discriminar. No la discrimina porque no lo tiene. No, pero IVA exento. Bueno, Claro, tiene IVA exento, no es que no lo tiene incluido. El IVA exento cuando tiene. es IVA exento. Y lo dice. Pero hay una gran diferencia entre tenerlo incluido y no discriminarlo a tenerlo exento. Sí. Volvé para acá porque ella está preguntando si lo tiene abajo. Ahí sí ves, acá no dice nada. Si no, cuando discriminan, que ahora vamos a ver en otros ejemplos, sí ahí lo dice. Ahí sería exento, por ejemplo. Cuando nos facturan a Una nosotros, exención particular de lo que establece la ley de IVA. el régimen de IVA, que en esos casos que comentaba Pablo, que para alquileres o sea, para vivienda particular, y cuando él, siempre lo confundo, locatario, cuando los que alquilan el inmueble es el Estado, nacional, municipal, o provincial o municipal, están exentos de IVA. Sí, ellos tienen que hacer una presentación y quedan exentos de IVA. Claro, Sí. muchas veces solicitan la exención. Claro, muchas veces los propietarios piensan que lo tienen que pagar, de hecho te pasan un precio más IVA y ahí vos les tenés que explicar que ellos tienen que hacer una presentación y por contratar con el Estado quedan exentos de pagar IVA. Bueno, ¿qué miran? ¿Qué se mira? Esto ahí lo pasamos. Ya lo pasamos. Esto es lo de ARCA, lo que bajamos. Las nosotros. constancias de ARCA, nos ha pasado algunas veces que están en falta con ARCA o con AFIP, nos sale un cartel rojo, entonces ahí nos comunicamos con el proveedor, por ahí para decirle que regularice su situación, y en esos casos no lo pagamos. Por más que si nosotros lo pasamos por Sicopro, el Sicopro nos determina las retenciones. Nosotros tenemos que estar atentos a esto, que no le falten presentaciones de declaración jurada, que tenga algún problema, que salta enseguida. Esa es la consulta que se hace de renta. Y acá, Hoy. acá arriba, acá no veo,
Acá te dice, claro, bueno, Que es convenio allá, multilateral. convenio Acá no veo. multilateral. Acá arriba dice convenio multilateral. Y después tenemos que ver la sede, que para que lo quiero ver acá en la hojita, la sede, acá, nosotros si este es capital, sería convenio de capital, le tendríamos que descontar de ingresos brutos el 1%. Pero ahí no sé si tiene. Bueno, este es un reporte que se sale de Sicopro, que lo que tratamos de hacer es que coincida lo que se bajó de renta y AFIP con lo que tiene cargado Sicopro. Generalmente coincide. Algunas veces hay alguna diferencia. Ahí tienen provincia cabecera, Ciudad de Buenos Aires. Cuando hay diferencias toman lo que dicen A veces- los organismos de recaudación. Sí, Toman la información de sí. ¿qué hacen? ¿Qué se diferencia? A veces nos comunicamos con provincia, con el registro de proveedores, para que actualicen la situación en Sicopro. Y si no, tomamos lo que dicen Los organismos de los organismos. Sí, esto está por ahí relacionado con las formas de pago que tenemos. Básicamente, nosotros utilizamos, como ustedes saben, el sistema contable provincial del Sicopro, que es un sistema que aplica a la administración central y a los organismos descentralizados y el Poder Judicial. Entonces, el sistema, una de las formas de pago que tenemos es el pago por acreditación, se llama la acreditación automática. Esa forma de pago es todo a través del Sicopro, donde aparte de hacer estas consultas y bueno, se determinan el Sicopro, el sistema calcula automáticamente y saca la libranza de pago. Esa es una de las formas de pago, la más utilizada. Una segunda forma de pago es por transferencia bancaria, por interbanking, y después lo que se paga por fondos permanentes. Básicamente esos serían los tres grandes grupos. Entonces, respecto de lo que está hablando Pame, a veces el sistema contable actualiza automáticamente cada un determinado periodo, migra la información de rentas de todos los proveedores que tienen criptos, de ARCA, de rentas. Entonces, se supone que no hay diferencias, pero a veces, como el padrón de proveedores de la provincia, que es el que realiza esta tarea, no hace esa actualización todo el tiempo, en tiempo real, digamos, a veces pueden surgir estas divergencias entre lo que dice el Sicopro y lo que estamos viendo en las constancias que estamos sacando al momento del pago. Entonces ahí se puede pedir, nos comunicamos a veces con el padrón en esos casos y le pedimos que nos actualicen en forma puntual ese proveedor y les mandamos las constancias, ellos ven que estamos diciéndoles lo correcto, digamos, y lo actualizan. Para que el sistema te deje hacer. Para que quede el sistema, la deje hacer A por veces ellos sistema. cambian la condición y en ese plazo está ese desfasaje que dice. Consulta. Y si tiene las irregularidades y no las quiere subsanar, pues tiene como Con las retenciones acrecentadas. Nos ha pasado, hay uno, Ale, ¿dónde está? Ale, acá. Bueno, hay uno que es traslado extinto, me acuerdo, que le preguntamos si va a regularizar su situación y te dicen que no, que le retengas todo. O sea, es un solo caso. La mayoría La esperamos. mayoría espera y después regularizan y le O que no han querido facturar en alquileres, Sí, en hubo alquileres muchos sí casos pasaba, esperando sí. que se actualizara las tablas de monotributo. Pero bueno, eso ya es como una decisión del proveedor. Bueno, acá está el cálculo que sale un poquito de las tablas, de lo que vimos al principio. Esta era una factura de 3,5 millones, le restamos el mínimo no imponible, los 11.200, y le aplicamos la alícuota del 6%. Ingresos brutos, si se acuerdan, era convenio multilateral, sede en Capital Federal, entonces por eso es el 1%. Bueno, Tenemos lo de la exención del IVA. Eso, en este caso, como es el tema del IVA, en este caso nosotros no le restamos el IVA al monto facturado. vieron que cuando El mismo monto de la factura. El mismo monto de la factura, lo van a ver en su... Bueno, acá vamos a ir a un caso de locación de obra, de locación de servicio.
C3I. Este no lo había puesto en el otro. Esto es la libranza, el pago que sale por Sicopro. Ahí lo que sí. Uy. No, está bien. Para que después quien lo quiera mirar, miran ahí, dice qué orden de pago se pagó, a qué proveedor va. Siempre dice de qué cuenta sale. Recuerden Y que acá nosotros cuenta tenemos a qué cuenta va, después el monto, bueno, y la fecha del pago. Este impuesto a las ganancias, ¿por qué lo dividimos por 1,21? Estamos detrayendo el IVA por la ley de transparencia fiscal. Le restamos el mínimo no imponible de 67.170 y le aplicamos la alícuota del 2%. En la tablita ahí la tienen. El mínimo, los mínimos van variando, depende del... Si es, Depende del concepto que del se esté concepto. reteniendo, es el monto que... Y eso te Pero tocas para- en la tablita a la hora de Sí, retirar. sí, te lo hace. Nosotros ya lo conocemos. Sale del Y Sicopro. Sicopro también te lo hace el cálculo. Igual siempre se le hace como un cálculo auxiliar Para controlar que porque en salga bien. Sicopro si le pusimos locación de servicio y era una venta de bienes, te retiene distinto, porque el Claro. mínimo es distinto. Varía. Claro. ¿Y qué ustedes llevan un Excel para ir hacer los cálculos? ¿O cómo Sí, sí, en realidad llevamos un Excel para llevar un control de los expedientes GD que nos llegan para pago. Lo que pagamos, lo que no pagamos. Claro. Pero no para la retención. Sí, Sí, también. también. Controlamos. Se controla También. al momento de controlar el Si bien te lo final del día. Claro, porque al momento de determinar los impuestos lo hacemos nosotros, por más que el Sicopro lo calcula nosotros, decimos es servicio, es bien, entonces después el que controla el pago a la hora de cerrar los pagos y mandarlo, tiene que mirar si salió bien o no. De hecho, en el fondo, por ejemplo, si cargué mal y puse locación de servicios y era viene, Ale lo cambia, Ale lo te lo cambia los porcentajes. Bueno, ingresos brutos, lo mismo, le traemos el IVA, la alícuota del 1% porque es convenio, sede en otra provincia. SUS lo mismo, le traemos el IVA. Este siempre fue igual, siempre se detrajo el IVA. Y la alícuota de régimen general es el 1%. Bueno, acá vamos a un caso de una venta. Acá, de vuelta a lo mismo, orden de pago, factura, ese tiene el IVA acá abajo, ahí abajito, acá chiquitito. Antes traía, las facturas a veces discriminaban, decían el porcentaje antes, la alícuota, 21 a 10%, ahora viene el monto. Que no solo deberían discriminar el IVA, sino todo impuesto interno, todo impuesto que tuviera la factura. Bueno, acá la constancia de ARCA. Otra vez venimos. Convenio. Sí, convenio. Sí, convenio. Convenio Neuquén. Entonces, La pantallita de Sicopro, que acá nos dice también impuestos, las condiciones del impuesto. Acá de vuelta claro, como sale el cálculo en Sicopro. Siempre esto tenemos que mirar que esté bien determinado esta parte. Esta parte y después acá, si le sacamos el IVA. La factura es un monto mayor. Acá ya está detraído sería. O sea, todas esas constancias que se sacan las sacamos manualmente en cada página, arcas, rentas, y estos reportes, básicamente al momento del pago por acreditación automática, el sistema contable emite básicamente 3 reportes. El resumen de retenciones, que es esto, las retenciones, que son las que se le mandan al proveedor, y la libranza de pago, que es esa que ustedes vieron, que ahora la van a volver a ver acá en este ejemplo. Esos 3 reportes los emite automáticamente, digamos, el sistema contable. Bueno, caso de limpieza es el caso. No, este es el de recién. Ah, el de recién. El de recién. El monto de la factura, le detraemos el IVA, el 1,21. Este tiene otro mínimo no imponible. En servicios era 67.170, esto es una comercialización de bienes, el monto es 224.000, Y más alto. la alícuota la misma, 2%. Ingresos brutos, de vuelta le traemos el IVA. Este es 1,5, Convenio sede Neuquén. Y SUS lo mismo. Auténtico, y la Gaby le sacó una foto. No es por nada, pero auténtico. Bueno, todas esas eran lo que... A la pantalla. Sí, Es la misma. ¿el concepto?
de bienes, Enajenación de bienes. porque tiene empleados. ¿Dice la estación de bienes? ¿Eh? Con la enajenación de bienes. Sí, 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 también puede ser. Siempre Está eso, ah, en el Ahí. el de alfa. Igual ahí también. Acá también tiene condiciones script. ahí está. Ahí debería decir. El último dice, ganancia persona física, autónomo, IVA, régimen empleador. Para retener sus siempre tiene que decir ahí empleador. Puede haber casos en que no tenga, como el alquiler, que no sea régimen empleador, entonces no le vamos a retener sus. Sí o sí tiene que decir empleador. Sí, 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 sí. Ese es el caso raro que hacen así. No vale venir a comer y no te hacen toda la ¿Te aburrió? Estos regímenes de retención que vimos hasta recién son regímenes generales. Ahora vamos a ir a un caso especial, pero sobre todo por la parte de IVA. Bueno, Clenar, El IVA lo tiene que... sí, está ahí abajo, está bajito. No se ve. Ahí, Me cuesta apuntar. Bueno, se va ahora se estudiar cirugía. Arca, rentas, acá la condición en Sicopro, acá viene el cálculo. ¿Y acá qué pasa? En este caso, Si querés, ¿querés que vaya a las cuentas? a la factura o a las cuentas, como quieran. Bueno. En este caso hicimos, justo que pasó, después lo volvemos, en este caso, en todo el monto, lo que hicimos trajimos IVA porque la factura lo informaba, no es el monto, es el de la factura. La factura sería eso más el 21%. Entonces, ¿qué pasa? Sobre eso, nosotros tenemos que marcar que es servicio de limpieza. A la vez era convenio, como dice 1,5 es convenio de Neuquén, según la constancia que vimos antes. La alícuota de SUS, SUS es más alta en limpieza. El régimen especial que vimos al Al ser un principio. régimen especial tiene una alícuota diferenciada. Mayor. Y a la vez tenemos la alícuota del IVA, que nosotros también seleccionamos ahí qué tipo de actividad es, y ahí es donde se le retiene este porcentaje de IVA, 10,1. Es un régimen también especial. Lo de limpieza, Fabi les explicó las acreditaciones por Sicopro. Lo que sea mayor de 100.000 pesos, no. 100 millones de pesos no podemos pagar por Sicopro. Sí o sí tiene una limitación Sicopro y tiene una limitación el banco. Entonces sí o sí lo hacemos por Interbank. Claro, Datanet, Interbanking, transferencia bancaria, eso es lo que van a ver. Es una cuestión de sistema y de link que no acepta, si bien acepta que el pago, si lo hacemos por Sicopro, sale la libranza, todo, pero cuando se tiene que acreditar, el banco lo rechaza por los dígitos y es algo que no puede arreglar el banco, dice, y que se lo atribuyen a Link, que es la red que usan ellos. Entonces, no, hay que pagarlo, para que no rechace el pago, hay que pagarlo por transferencia. Bueno, ahí van a tener los cálculos para verlos después, es lo mismo, lo dividen por 1,21. A todos se les saca el IVA, el mínimo no imponible, en este caso de ganancias, y el porcentaje. Ese porcentaje es para servicios. Después tenemos para ingresos brutos lo mismo, le saca el IVA, le pone el porcentaje, SUS es lo mismo, y acá el IVA. Sí. O sea, acá, régimen especial SUS y régimen especial de IVA, que es el único caso que tenemos. Bueno, y este es un certificado de obra pública. ¿Cómo se determina? Bueno, acá la factura. ¿Es que lo querés vos, Fabi? Discrimina IVA. Es un contribuyente directo en ingresos brutos. El servicio, y acá tienes. Sí. Bueno, básicamente el régimen de obra pública tiene sus particularidades,
si bien las alícuotas, los mínimos, por ejemplo, para ganancias y las alícuotas son las mismas, en este caso Rojas, Evaristo es el proveedor. No sé. Bueno, recuerda que el certificado de obra, ya tenemos el especialista. Un certificado de obra está compuesto de muchos conceptos, pero básicamente todo surge el documento, digamos, que dispara de alguna manera el pago y la facturación del proveedor es el certificado de obra, digamos. Ahí está, el certificado de obra está firmado por autoridades competentes y bueno, una vez que se emite ese certificado, luego de un plazo se dispara la facturación y el pago. Pero bueno, es por ahí más conceptual del régimen de obra pública, ¿no? Tiene conceptos como fondos de reparo, anticipos financieros. Pues ya tenemos una multa. Puede tener multas cuando se atrasa la empresa en el avance de la obra. Son multas por avance físico. Para algunos chicos nuevos, fondo de reparo es algo que se retiene para cuando se termine la obra, si no... Son garantías. Como una garantía. Son garantías que el Poder Judicial se toma para eventualmente, si la obra al finalizar o surgieran de las inspecciones y determinados relevamientos que se hacen, surgieran vicios en la obra, algunos problemas, y la empresa no lo subsana, digamos, se tomarían del fondo de reparo, y bueno, igual hay otras garantías, garantía de cumplimiento del contrato, etcétera, digamos. Pero bueno, es como muy técnico, pero respecto del pago, todo surge como el resto de los proveedores de la factura, pero bueno, viene de antes, que es del certificado de obra, ¿no? Entonces, se retienen los tres impuestos: ganancias, ingresos brutos y SUS. Tiene, a partir del régimen lo mismo que para el resto, a partir del régimen de transparencia fiscal, como todos están obligados a discriminar IVA, como ustedes ven ahí, se detrae el IVA del monto a pagar, ¿no? Y el monto que se utiliza es que es la suma sería el neto más el fondo de reparo. Sobre ese globo se retiene y tiene una explicación, digamos, se retiene sobre el fondo de reparo. Si bien se retiene ese monto que le corresponde al proveedor, al final de la obra, si todo estuviera bien, o hay algunos casos donde los proveedores deciden sustituir con pólizas, entonces no se les retendría, pero bueno, del fondo de reparo hablo. Cuando se devuelven, llega un momento donde si la obra termina, está todo bien, se dan los visados definitivos, se devuelven luego de finalizar la obra todos esos importes de fondos de reparo que se retuvieron durante el transcurso de la obra. Y a los fines de la prevención, ¿no? Para no meter obra por... La prevención sí está. Bueno, vamos a encontrar el orden de pago que tiene el importe que le vamos a pagar al proveedor, tiene una garantía que es deducible, como no presentó sustitución, sí, una póliza de sustitución, hay que retener y a su vez hay que esconder el anticipo financiero. ¿Sí? Eso es lo que se le va a pagar, pero a los fines de la retención se calcula este importe, que es lo que queda, más el fondo de reparo. Exacto. Sí. Después, la devolución de la garantía, después, sí, materia de obra, ¿no? Por eso un certificado de obra específico y lo que conlleva el certificado, y con eso las garantías, también puede ser que sea, eso que dice, pasible de multas, que algunas son devolutivas, otras no, pero bueno, para no marear. Nosotros, ¿por qué hacemos este cuadro? Porque si no el psicopro te retiene mal, te saca el fondo de reparo.
Entonces siempre tenemos que tener este cuadrito para ver si están bien hechas las retenciones. Sí, bueno, igual el sistema es básicamente el mismo, se detrae. De todas las certificados vas descontando el fondo de reparo. De todos De los todas. certificados, el Todas las 5%, salvo que se sustituya con una póliza. Sí, sí, ahora. Eso es una obligación legal, nos fija la reglamentación en la cual se debe deducir este fondo siempre. Y si no, es una penalidad que nos corresponde a nosotros. Si no deducimos, si este fondo es una penalidad grave, no deducir lo que ha pasado. No, ¿A quién apunta? Tenía un chiche. bueno, No, sí. si ustedes ven el cálculo es similar al resto, está resumido acá, ganancias. El mínimo que se le trae es el monto de servicios que vimos hoy en locaciones de servicios, porque el objeto, si bien es obra pública, impositivamente para ganancias se utiliza ese mínimo y la alícuota en general 2%. La particularidad acá estaría dada por el SUS, que tiene, de acuerdo a una resolución general, que es la de ARCA, que es la 2682, que reemplazó a una anterior, que establece un régimen, por decirlo, especial para obra pública relacionado con las contribuciones patronales, ¿no? Con establece un mínimo de 1.500.000 pesos. A partir de ese monto, o sea, por arriba de ese monto se retiene, por debajo de ese monto no se retiene, neto de IVA. Y la alícuota especial que tiene, si es obra de, como en este caso, esa resolución distingue obras de ingeniería, obras de arquitectura o cuestiones así, pero bueno, es una obra de arquitectura, digamos, la alícuota es del 2,5%, que es el que está aplicado hoy, en este caso como superado el 1,5 millones se aplica. Ingresos, y la otra particularidad por ahí es ingresos brutos, que desde hace varios años, esto surge primero del Código Fiscal de la provincia de Neuquén, después de la ley impositiva que la provincia, que el Poder Legislativo, o sea, que se promulgan todos los años, donde desde hace bastante hay un régimen donde la provincia exime de la retención bajo determinadas condiciones de ingresos brutos, en el caso de que se trate de una obra pública, en el caso de que la misma digamos, se haga, bueno, básicamente que el Estado sea el contratista, el que contrata la obra y que tenga un certificado de obra, porque hay veces que hay obras que por ahí, si bien utilizan la ley 687, administrativamente van por el circuito o sea, no tienen un certificado, por decir, obras, remodelaciones, otro tipo de obras como obras menores. Entonces, ustedes ven que ahí no retiene ingresos brutos, si bien el proveedor está inscrito, es debido a ese régimen distinto, por decirlo, que tiene que determina la Dirección Provincial de Rentas, básicamente y que parte de la ley impositiva. Antes de algo claro, me parece, no sé si queda claro. A ver, está el monto y para el cálculo de la retención se incluye el fondo de reparo, no se incluye el anticipo financiero. ¿Por qué creen que no se incluye el anticipo financiero en el cálculo de la retención? Bien, anduvieron cerca ahí. Bien, alguien dijo, porque ya lo Claro. Sí, por ahí, yendo para atrás de la pregunta de Cari, cuando se contrata la obra se contrata por 10 millones. Generalmente se establece, la empresa para iniciar la obra establece el pago de un anticipo financiero.
20, 25%, 30%. Entonces, suponiendo que sea 30%, todo inicia con un certificado de anticipo financiero. 3 millones en Y este ahí ya caso. la retenés. Entonces, ahí, al momento de realizar ese pago del anticipo, como bien decía Cari, se retienen todos estos mismos cálculos, se hace para el anticipo. Entonces, luego, cuando empiezan a venir los distintos certificados de obra, a medida que va avanzando y se va certificando, se detrae la parte proporcional de anticipo en este caso, y por eso, si no le estaríamos, si sumáramos al cálculo, le estaríamos reteniendo 2 veces. Esto es la explicación de por qué los fondos permanentes no retienen la parte de SUS. Está en la resolución general. No era una aclaración por ahí para los que manejan. Los que manejan fondos ya lo saben. En fondos permanentes o cajas no retenemos SUS. Y después los fondos, salvo SUS, todo lo mismo que explicamos antes. Y ahí estamos. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Pueden comer. Acá me parece que quieren citar y mencionar lo importante de lo que es esto de conocer a gente de retención y por esas implicancias de que si no retenemos o retenemos mal. O sea, la omisión o la no, ¿sí? O la retención de forma errónea tiene penalidades previstas en la legislación. Sí, estamos como agente de retención. Bueno, tenemos fechas de vencimiento. O sea, nos pueden cobrar multas por presentar fuera de término, por pagar fuera de término, además de la multa corren intereses, porque nos estamos quedando con plata Es del Estado. del fisco. Claro, No sería un robo. Para rendirlo, Ah, estás reteniendo plata sí, sí, por eso. una protección. Sí, Hay más retención de fondos. sí, en En realidad. realidad las multas, a ver, lo que es importante porque las multas multas son son altas. altísimas. No sé cuánto estarán ahora las multas, pero sí son millonarias. La omisión o el... Y eso que si no pagas un mes, ahí ya te cobran multa, te dan... Sí, te va a salir a FIP de rentas también. Pero ya Arca. un mes, no es que te dan Te un va- plazo de decir, bueno, todos los meses sí o sí, Ya. si no te cobran. Te aparecen mensajes. Por eso que se siempre llaman tratamos de además, hacerlo ¿no? en último momento. Porque un día se cayó internet, tuvimos una reunión. Claro, no pudieron. Y nosotros a la vez vamos controlando diferentes sistemas para que te cierre lo que retuviste, lo que salió del Sicopro, lo que salió manual, que le llamamos que es lo de fondos permanentes. Entonces todo eso te tiene que dar redondo para vos transferir redondo ese monto. Entonces eso lleva su trabajito. Sí, la calidad de agente de retención, como bien explicaban, implica para el Poder Judicial una responsabilidad y posibles sanciones por el no cumplimiento del ingreso, sobre todo de la declaración y el ingreso de todos los fondos que retenemos, ¿no? A cada momento del pago, porque justamente estamos actuando en nombre del fisco y reteniendo impuestos que corresponden al fisco. Entonces, son muy exigentes por ahí, como decía Lore también, hasta por ahí, o sea, si uno pudiera haber algún error y una omisión de retener, hasta eso por ahí es el mal menos peor, digamos, Ante que- la duda retengo. que retener, Ante la duda, Sí, el profisco que retener nombran los y no chicos. ingresar después. Francisco de la época de Oscar. Claro. No, viene de antes, viene Claro. cuando no estaba Oscar todavía, pero viene de alta, me parece. Yo la escuchaba de alta. Ante la duda, ¿Quién te paga el sueldo? no, Retener. retener y después lo sumo que
sea, tenés tiempo para hacer la Eso devolución no de lo los para el demás. proveedor y le tenés que devolver. O sea, hay penalidades por la 1183 y por la ley penal tributaria también. También. O sea, Ajá. es doble. La ley de Y procedimiento la penal tributario. Igual te digo, tiene que Esa- ser esa. muy, para la penal tributaria. Yo me ha pasado allá, estando allá, que me llegó la orden, allá se hacía órdenes de pago para pagar las retenciones, acá lo hacemos después. Cayó el día del empleado municipal. Contaduría no pasó las cosas, siempre es culpa de contaduría. Y pagamos tarde. Pagamos, se nos venció el pago. ¿Qué hizo? AFIP nos intimó intereses. Y nada, y pagamos. En general, no es un caso, ¿cómo era el de las estaciones de servicio que se quedaba con las percepciones? ¿Lázaro era? Sí. López, bueno, claro, no es un caso de eso, por ahí se te pasa un día. Bien. Sí, obvio, tiene que ser mucho para que entre la penal. Nosotros acá somos re cumplidores. El primer día tratamos de respetando la fecha de vencimiento, ¿no? Tenemos un cronograma de vencimiento anticipo y de ¿Del sistema?